los ¿Y unos a dónde los se otros. reunían? En La Boca. ¿En un restaurante, sí, en un bar? Al principio en un barcito, en un restaurante, tomando un café, y después uno de ellos tenía alquilado una especie de pieza en La Boca y nos reuníamos Habrá los sábados visto a la tarde. por esa época habrá visto a Quinquela Quinquela Martín, a todos los grandes pintores de La Boca, Sí. andarían por esa zona, ¿no? Y por eso quizás eso es lo que me atrajo, todo ese clima artístico que había allí. Con respecto al el tema de La Boca, usted era un artista que, además de dibujar y todo esto, ¿tocaba la guitarra? ¿Eso no? Nada. Me gusta mucho la música, no sé tocar ningún instrumento, pero tengo sentido musical. Tiene sentido musical. Y mi pregunta es, ¿usted llegó hasta qué año de arquitectura? ¿Tercero o cuarto año? Cuarto. Cuarto año abandoné. Terminé tercero y en cuarto ¿Su casa, año por ejemplo, decidió dónde va cada cosa, la construyó usted? ¿Le quedó algo de eso o nunca se metió con construir nada? Lo que aprendí en arquitectura me sirvió mucho en todo lo que he desarrollado, tanto en la parte editorial como en la parte cinematográfica. Aprendí el equilibrio, la composición, que haya una serie de factores que intervienen, que arquitectura no solamente es construir casas, arquitectura es urbanismo, es social, sí, es diseño. Es diseño, pero diseño intelectual, poner en orden las ideas. Exacto. Yo diría básicamente equilibrio. Y es lo que yo busco en todas mis películas y en todos mis trabajos. Si lo logro o no, lo pongo siempre como a disposición del público, ¿no? Manuel, ¿cómo fueron esos años? Usted llegó a los 17 con su familia, saliendo un poco de esa España de clima de guerra y demás, y tuvo que empezar acá de nuevo. ¿Cómo fue ir, digamos, de esas peñas a la Facultad de Arquitectura y pasar después al trabajo en las agencias publicitarias, trabajo para Lowe, para las más importantes? ¿Cómo fueron los contactos? Yo, como al principio necesitábamos para vivir, me empleé como cadete en una agencia de publicidad, un día leyendo el diario La Prensa, buscaban un cadete y me fui como cadete y ahí me pude vincular, gracias a ese trabajo, me vinculé con muchas editoriales y ahí fui conociendo nuevo, porque la cuestión de sensibilidad no tiene edades. Yo a veces me acuerdo que le entregaba personalmente la tira de Pipío a don Constancio Vigil, al fundador de Atlántida, y él me dijo una cosa que me apoyó mucho en un comienzo. Dice, el primer lector que usted tiene de esta historieta soy yo. Pero usted cuenta eso con toda naturalidad y uno lo escucha ahora y dice, no es fácil estar en contacto con alguien como Constancio Claro, Vigil. ¿cómo se llega a ese punto? Bueno, una cuestión de sensibilidad. Yo creo que este señor vio en mis ojos, en mi mirada o en mi quehacer algo que a él quizás le pasó cuando él era joven también. Claro. Y vio un reflejo que hoy día me ocurre a mí, muchos chicos que vienen al estudio y me dicen, ¿cómo hacemos para empezar? Digo, mira, es muy difícil, cada uno tiene que descubrir su método, cada uno tiene que, en la lucha por la vida, encontrar su afinidad, su sensibilidad y sobre todo hacer lo que le guste, tener vocación por lo que se hace, no importa lo que sea dibujo, pintura, medicina, abogacía, cualquier rama, si se hace con pasión y se hace con verdadero sentimiento, se llega. Por eso se la dejó pasar a ese que se le escondía en el garaje a dormir adentro del auto, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué hacía ese muchacho? A ver, La anécdota. Cuéntelo, maestro. ¿Quién era? Debajo de donde yo tengo las oficinas hay un café. Sí. Y había un chico que estaba empleado ahí de cafetero y demás. Y era del norte argentino. Ajá. No tenía casa ni donde vivir. Y un día yo dejé el auto en el garaje debajo de las oficinas. Y cuando voy a la noche a abrir la puerta del auto, veo que hay un bulto que se esconde detrás. Y es que estaba durmiendo al pie del auto. Hoy día ese chico es un técnico de sonido de mi empresa que maneja muy bien la consola, las computadoras. Lo tomé, ¿por qué? Porque vi que era un chico que tenía dignidad, que tenía ganas de aprender y capacitación. Entonces lo puse al lado de los técnicos que tengo y bueno, ha ido mejorando muchísimo. ¿Recuerda ese primer diálogo? ¿Usted encontrándolo ahí en la calle, escabulléndose? No, el primer diálogo no, me sonreí porque me di cuenta de la situación, ¿no? ¿No había entrado al auto? Él se estaba escapando por atrás del coche. ¿Dentro del auto? No, estaba al pie del a la auto. sombra del auto, en el costado. Quizás el motor del auto estaba caliente y buscaba... Como los gatos, vaya a claro, saber, sí, ¿no? claro. Pero creo que son esas... Yo soy muy intuitivo y en pequeños detalles descubro a veces esa sensibilidad que a veces también como la descubro me hiero, ¿no? Porque no la veo reciprocidad, ¿no? Hablando de descubrir, hay alguien nos vino, está escondido abajo del mostrador ahí. Está ahí. Parece Quiere que asomarse, A ver, ¿no? mirá quién está ahí. ¿Lo podemos ver? Acércate un cachito. ¿Cuántos Está Petete. recuerdos? Mirá.
Está justo abajo de Cecilia, míralo. Chicos, vino a visitarnos Petete, ahora nos va a contar el ¿Va a hablar? secreto ¿Se va a de mover? Petete y de todo. La última página del libro gordo sería. ¡Epa! Está García Ferré con nosotros. No se vayan, enseguida venimos. Petete, ¿por qué tanto te ejercitas? Porque al fin me he decidido. Quiero bajar la pancita. La grasa está constituida por carbono, oxígeno e hidrógeno. Las plantas verdes, en presencia de la luz solar, elaboran hidratos de carbono con que se alimentan. Lo gordo te enseña. El libro gordo entretiene. Y yo te digo contenta. Hasta la clase que viene. Y aquí está, aquí lo tenemos. Petete. Salido de este Mirá. libro educativo, Qué el libro gordo de Petete. Y yo tengo el honor y los nervios de estar haciendo de ayudante de García Ferré. No, Mira, mira, increíble. Pon el bracito Mirá. acá, pone. Mira, ahí está. Ahí está caminando. único que hizo. Es Sí, el señor. único. Este es el muñeco original que nosotros veíamos cuando éramos chicos. Es el mismo, nunca quise repetirlo porque no sé copiarme y además está hecho con espuma de goma, como verán ver, que es un puñado, ¿Cuántos años Qué tiene bárbaro. Petete? y es de la década del finales del 70, del 80. Finales de 70. ¿Cómo se le ocurrió hacerlo? ¿Cómo agarró? ¿Qué hizo? Primero agarró la goma espuma, una esponja, ¿qué hizo? Sí, de un trozo de colchón, corté un trozo, un rectángulo, y fui puliendo, desmontando con la tijera, hasta Una que escultura hizo. Sí, es una especie de escultura hecho con De tijera. Pero no se trozo- llamaba Petete al Y al principio. principio se llamaba Cuacuacua. Ajá. Y después le cambié el nombre porque apareció en un programa de televisión de Canal 13 junto a Mónica. Sí. Y ese programa terminó a los pocos días por no sé qué problema con el canal. Y era un sketch que tenía con Mónica él. Y quedé ahí, digo, bueno, que sigo elaborando. Me daba lástima que muriera ahí. Claro. Le cambié el nombre y le inventé el hacer una serie que era la serie didáctica del libro gordo. Entonces le busqué también a De Alessandro, digo, De Alessandro, búscame una música gorda. Yo siempre me he manejado con términos bien definidos. Claro. Dice, pero una música gorda que digo, bueno, ¿qué instrumento da una sensación de música fuerte, potente? Dice, la bueno, tuba, lo da La tuba, el trombón. el trombón, la viola, el contrabajo. Digo, no, a ver cuál, dice, la tuba. Digo, hagamos un ensayo. Y eso fue cuando él metió... Bueno, eso suena bien. Y ahí tenemos el libro gordo. El libro gordo de Petete también ya es como un genérico de la instrucción. Bueno, porque era una biblioteca universal. Cuando salió me preguntaron cuántos tomos va a tener. Digo, no sé. Y digo, llamémosle arcoíris. Resulta que los 7 colores lo agotamos. De cada tomo, cada 6 meses salía un tomo. Agotamos los colores y bueno, empezamos luego a repetirlo y duró durante 4 años. Y creo que es el personaje más difundido a nivel mundial de los que yo tengo. Y el porque intermedio tuvo otro nombre, Malvino. era el padre y el... Era el hijo. Era el hijo. Ajá. Porque Llegó a eso Rusia. no llegaron nunca a nacer. Antes de todo el problema de la isla Malvinas, Sí. muchos años, porque hablo del año principio del 80, estaba Malvino, el pingüino argentino, y se había enamorado de una pingüina que era su argentina, llamada Argentina. Pero quise salirme de esa rama y entonces seguí con Petete. Bueno, hubiera sido el único personaje, el único personaje femenino de su obra es una bruja. No, en Pipío estaba Maida, que era un personaje, había una sirenita, Chifuleta. Chifuleta, y luego estuvo Chifuleta con Garaycochea trabajando Claro. en algunos... Y la Patricia que También. yo... Pero no era Pero una... no era Bueno, personaje. la Sí, puso de pero- carne y hueso, pero la creó él. Sí, ha habido varios, quizás no ha sido el demasiado, porque presta menos para la aventura que los personajes... No sé, si hubiera hecho Argentina, uno, quién sabe, la Bueno, novia del pingüino. del pingüino. Manuel, ¿cómo es el proceso, digamos, de creación del personaje? Primero, ¿de dónde aparece la inspiración? O sea, ¿se le pasó alguna vez de ver a alguien en la calle, de haber conocido la historia de alguna persona Bueno. y transformarla? Y después, ¿cómo, una vez que se le ocurre, cómo es todo el proceso hasta que se convierte, digamos, Sí. en el personaje que vemos?
Yo creo que la creación absoluta no existe. Siempre uno se basa en hechos anteriores o lo que se va acumulando en la memoria, en el cerebro, toda la información. Yo soy una persona muy intuitiva y de golpe y porrazo me surge algo. Y ese algo no es que sea tan espontáneo, pienso que hay una elaboración, pero que no la analizo muchas veces. Es inconsciente, de repente. Es inconsciente, pero es consciente. Claro. O sea, es una elaboración y no la he querido nunca matar porque, digamos, eso ha sido lo que me hizo a mí meterme en todo este mundo de fantasía y resolver muchos problemas. Yo no estudié cine, yo no estudié editorial, yo no estudié producción de televisión, pero en donde me he metido me ha ido bien. ¿Pero por qué me ha ido bien? Porque me he apasionado con lo que hago, porque transmito sentimientos, porque trato de ser hacer lo mejor posible hasta donde me dé mi capacidad. ¿Qué fue lo que más le costó aprender? Lo que más tiempo le llevó. Los idiomas. Los idiomas. Sí. ¿Por qué? No he tenido facilidad para los idiomas. ¿Pero ahora lo aprendió? ¿Ahora sí? ¿Ahora tiene no? Bueno, el castellano sí, pero digo, me hubiera gustado manejar muy bien el inglés o manejar algún otro idioma. Y eso que me hicieron estudiar, quizás venga porque me hicieron estudiar 5 años de latín en el bachiller, 3 años de griego, muy 2 años de útil, francés, y me mareó y el latín está presente también. Para hijitus. Sí, claro. Bueno, ahí hubo una especie de venganza. Hay una cosa que usted maneja bien y que evidentemente ha aprendido y sería interesante saber cómo, que es ocuparse no solo de la parte de la creatividad, digamos, sino también de la parte como del negocio propiamente dicho, que son, digamos, dos habilidades distintas y que no siempre van de la mano. ¿Cómo hizo para saber administrar y manejar, digamos? Bueno, yo tengo una respuesta, creo, muy directa a eso, la necesidad. El hombre es producto de la necesidad. El mejor consejero que hay en la vida es la necesidad. El estarse uno presionado y querer salir de esa necesidad es donde agudiza el ingenio, recurre a todas estas cosas para poder... yo he pasado hambres, he pasado miedos, con bombardeos, con huidas. Entonces, eso es lo que no quiero para los demás. Claro, pero se podría haber quedado en cadete, digamos. Sí. O algo que no Bueno, sea esto. algo no crear su propia empresa de ilusiones. Y bueno, y saber administrarla porque concebí también que alguien tenía que administrarla. Y bueno, ahí también apliqué el sentido común. Creo que... Fernando. Cuando usted crea Anteojito, usted se había ido, estuvo 7 años trabajando en editorial Atlántida. Y después pasa a Julio Cor. Con Julio Cor termina haciendo una revista que termina ganándole en ventas a Villiquen. ¿Alguna vez le dijeron algo los de Atlántida diciéndole qué lástima que lo dejamos ir? ¿Alguna vez se cruzó con ellos? Sí, sí. Inclusive yo tenía muy buenas amigas con Aníbal Vigil cuando dirigía Atlántida y un día en una reunión de prensa de las que hacíamos en la sociedad de editores, me dice, Manuel, dice, ¿por qué no hiciste la revista con nosotros? Digo, por culpa de ustedes, porque yo cuando tuvo mucho éxito Anteojito en Canal 9, un día me llama Julio Cor para hacer la revista y yo como había trabajado en Villiquen, se lo había ofrecido primero a Vigil. Y en ese momento ya había fallecido don Constancio y estaba un señor que se llama Mantovani. Fui a ofrecerle hacer la revista con ellos. Me dice, no, nosotros si no son personajes de don Constancio no hacemos nada. Entonces me vi libre de conciencia de hacer la revista con Julio Cor. Claro. Y Julio Cor me dijo también con toda sinceridad, por eso digo que hay una cierta sensibilidad, independientemente de la edad. Yo era muy chico o muy joven y don Julio ya tenía sus 60 años largos. Dice, siempre quise hacer una revista infantil y no supe con quién. Con usted me animo. Y bueno, él puso la voluntad y todo el poder, digamos, como empresario, y yo puse la parte artística. Y la pasión. Y la pasión, así es. Bueno, y... Dentro de las cosas que más le costaron, usted dijo de los idiomas, Sí. pero me parece que lo que más le ha costado en su vida, entre las peores cosas, es haber tenido que escribir las últimas líneas de Anteojito, ¿no? Bueno, indudablemente me dolió mucho, sí, porque... Vamos a ver aquel momento primero y ahora hablamos. Del año 2002. Con este número del 1900.